Un bibliotecario común y corriente de la ciudad, Charles, no pudo salvar sus libros y murió, pero el universo decretó lo contrario y se produjo el renacimiento. El joven se miró las manos y no podía creer que estuviera vivo. Un mundo desconocido con nuevos héroes y energías, mitos sobre el dragón cornudo y su sangre saludaron al joven con cautela. Los campos inexplorados del mundo, las señales de lucha y las habilidades ocuparon la atención del personaje principal. La transformación fue el regalo más valioso del planeta al maestro fallecido, quien dio su vida para salvar la colección de libros de la biblioteca educativa. Charles recibió una segunda oportunidad, para la cual no estaba preparado y simplemente empezó a beber, no recordaba parte de su vida actual, y esto realmente le molestaba. En el nuevo mundo, el joven pasó al rango de profesor desafortunado, el último en el ranking de graduados universitarios. El joven estaba estudiando la situación, caminando por la ciudad, tratando de recordar o comprender episodios individuales, cuando de repente se encontró con sus antiguos compañeros de clase, los mejores graduados Michael y su antigua amiga Mary. El personaje principal se sintió atraído por el edificio de la biblioteca, pero el guardián Ron, por alguna razón desconocida, no quería dejarlo entrar. Charles tuvo la impresión de que en su nueva vida tenía más enemigos y haters que en la anterior, no pudo confirmar su condición de mentor, ya que todos los alumnos fueron desmantelados por sus compañeros. El joven decidió cambiar por completo su segunda vida para que todos lo reconocieran y respetaran. La decisión cambió radicalmente la apariencia del joven maestro, de repente se encontró en un espacio enorme, rodeado por todos lados de armarios y estanterías, completamente lleno de gruesos volúmenes. Uno de los libros voló cerca y cayó en manos de un joven sorprendido, iluminando de repente su mente con nuevas ideas y enviándolo a buscar estudiantes. Charles se encontró con la joven belleza de cabello rosado Sandra, desconcertando a la niña con información sobre su lesión en la pierna, que le impide ganar, luego con el lancero Alan, que sufre los sentimientos no correspondidos de su heroína. La rubia Alex fue un regalo inesperado de su rival y enemigo Jack. El choque de dos personalidades trajo a la orgullosa y testaruda princesa Mónica como estudiante. 4 jóvenes, cada uno de ellos eligiendo al maestro de su vida, no esperaban que fuera Charles, desconocido y despreciado por nadie, quien diera sus firmas. El nuevo mentor señaló a cada uno de los futuros sucesores el principal defecto que acaba con el éxito y la voluntad de ganar, lo que ayudó a Alan a calmarse y mirar sus sentimientos desde fuera. Los estudiantes prometieron escuchar incondicionalmente al maestro. Charles sabía que al reclutar estudiantes, pondría a muchos en su contra, incluido Michael, un competidor de su época de estudiante. Los enemigos también deberían incluir al tío de la bella Mónica, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por la felicidad de su pupilo. El hermano de Sandra también se indignó al saber que su hermana se había ido a estudiar con un profesor fracasado. Charles tuvo que demostrar su valía por la fuerza. Cada uno de los familiares de los nuevos alumnos recibió su parte de golpes. Los excompañeros del joven también sufrieron. Llegó la mañana, la antigua pero espaciosa casa del profesor con un aula esperaba a los primeros alumnos. Mónica, de pelo largo, no tenía intención de cambiar al maestro que había elegido hace mucho tiempo, pero las incomprensibles habilidades del fracasado maestro la intrigaban. La niña aceptó ser estudiante para descubrir el secreto. La princesa intentó averiguar el nombre del profesor, pero él insistió en inscribirse en la clase. El maestro empezó a inventar iniciales sonoras, pero no se le ocurrió nada y pronunció encantado las suyas. La belleza se liberó de las garras de su mentora y fue a recopilar información. Mónica no aprendió nada nuevo y estaba molesta, y el joven profesor se atormentaba pensando en dónde más encontrar alumnos. El aula no estaba nada bien cuidada y vacía. El sentimiento de insatisfacción deprimió al profesor. Los estudiantes aún necesitaban renovar la licencia de registro. La situación se complicó y Charles decidió curar sus problemas con el alcohol. Entonces, si miras todo uno por uno, entonces la aparición de Sandra devolvió al personaje principal a la realidad. La niña quiso cambiar de opinión e irse. El profesor dio una conferencia completa sobre el tema de la elección de profesor. El mentor trató de convencer a la señora de que era un maestro inteligente y experimentado, y que hablar de su incompetencia eran solo chismes de personas envidiosas. El joven se mostró firme e inquebrantable,
dijo que solo juntos y el estudiante podrían lograr victorias. La belleza pelirrosa estaba asustada. Para calmar la situación, Charles invitó a la niña a demostrar sus habilidades, y ella aceptó felizmente. Las técnicas pulidas, la hermosa ejecución y la velocidad de reacción fueron magníficas. La maestra miró fascinada a la sala. Sandra realizó las técnicas y se congeló. La niña esperaba con ansias la evaluación de su amiga mayor. La profesora valoró la formación y destacó el talento de la bella. La estudiante quedó decepcionada porque el mentor no notó la lesión en la pierna, lo que le impedía moverse por completo. Charles estaba molesto, no entendía cómo se le había escapado un hecho tan importante y trató de suavizar la situación. Sandra se interesó en quién y qué podía ayudarla. La joven maestra infundió esperanza en la niña, y esta es una de las principales condiciones para la victoria. Los ojos de la bella brillaron y ella sonrió. El personaje principal convenció a la futura alumna de que había muy pocos profesores que pudieran ayudarla, y él era uno de ellos. Charles dijo que actualmente está reclutando a un pequeño grupo de estudiantes y que las clases comenzarán pronto. El plan funcionó y la niña pidió inscribirla en el curso. El tipo inmediatamente sacó la matrícula. El acuerdo fue firmado. Charles ahora tenía el primer estudiante oficial en su lista. La joven docente recordó que las clases comenzarían en los próximos días. La alegre niña corrió a compartir la información con sus familiares. El maestro también se alegró por su pequeña victoria. El mentor se inspiró en el hecho de que ahora se conservaría la licencia y la vivienda y el local de trabajo proporcionado seguirían siendo suyos. Charles hizo planes para participar plenamente en el proceso de aprendizaje para no avergonzarse de su maestro. Un remolino de aire atrapó al joven y lo alejó de sus pensamientos serios. Al segundo siguiente, el profesor estaba sentado ante las enormes puertas de la biblioteca. Esta era la misma biblioteca del camino celestial con la que el chico había estado soñando constantemente últimamente, lo que lo fascinaba y lo atraía hacia ella. Innumerables volúmenes de libros rodearon al ex bibliotecario. Charles decidió tomar el folleto. El joven caminó hasta el estante más cercano con 100 volúmenes gruesos y brillantes y tomó un tomo. De repente, una mano pasó por la fila de libros. A la lujosa biblioteca flotante le faltaba lo más importante, es decir, volviendo a la realidad, el joven caminó hasta su casa y se preguntó si el celestial depósito de volúmenes inexistentes podría ser útil. La nueva información cansó a Charles y fue a tomar un refrigerio. No era posible caminar tranquilamente hasta el comedor. Otro antiguo compañero de clase, ahora profesor de gran prestigio, Jack, caminaba hacia la reunión. Un colega con un grupo de estudiantes recién reclutados saludó al perdedor con risas y burlas. Un compañero de estudios le contó a la generación más joven sobre la calificación 0 de su amigo y se divirtió mucho. Los alumnos quedaron sorprendidos por la baja nota del profesor en el examen final. Charles lo rechazó verbalmente y aconsejó a su colega que no alardeara. Jack estaba furioso, no esperaba tanta presión frente a sus pupilos. El intercambio entre los jóvenes profesores se produjo entre los nuevos estudiantes, que escucharon atentamente las palabras de la generación anterior. De repente, una fuerte voz sonó en defensa del profesor perdedor. Sandra se dirigió hacia la multitud reunida, su pariente anciano apenas podía seguirla. El hombre disuadió de manera convincente a la niña de cambiar de mentor y abandonar las clases de perdedores. Jack aprovechó la situación, riéndose de que antes de que ella hubiera comenzado a estudiar, la niña iba a dejar a su maestro. Charles intervino en una disputa entre una joven estudiante y un familiar, preguntándole si su deseo de abandonar la clase era correcto. Sandra no quiso ofender a la nueva profesora y no supo qué responder. El joven decidió chantajearlo, explicándole a su familiar que si ella se negaba a estudiar, ninguno de los profesores querría acoger a la niña. El personaje principal tenía miedo de perder su única oportunidad y convenció a la pareja para que cambiara de opinión. El malicioso Jack intervino en la conversación, declarando que con mucho gusto llevaría a la niña a estudiar con él. Los jóvenes se pelearon y decidieron organizar un concurso abierto entre ellos para atraer estudiantes. Jack confiaba en sus habilidades. Charles no tuvo más remedio que aceptar para no perder a su único alumno. Estudiantes y profesores se reunieron en el patio de la escuela para presenciar un espectáculo poco común. Según las normas de la universidad, los profesores debían intercambiar estudiantes y,
tras realizar pruebas, mostrarles el camino más corto para progresar. Un poco nerviosa, Sandra fue la primera en mostrar sus habilidades. El golpe de la niña fue lo suficientemente poderoso como para golpear la pantalla del examinador de fuerza, pero la ejecución fracasó. Jack evaluó la fuerza y la resistencia de la estudiante y sugirió que tenía una vieja lesión en la pierna que le impedía mejorar sus resultados. Charles se sorprendió, no entendía cómo su oponente completó fácilmente la tarea. Habiéndose retirado con la belleza pelirrosa, la nueva maestra le dio algunos consejos tácticos. Los estudiantes observaron con asombro cómo los resultados de bateo de la niña se duplicaban. Un chico rubio, Alex, alumno de Jack, se acercaba al ex bibliotecario. El joven mentor detuvo la competencia, trató de ganar tiempo. El oponente y su pupilo estaban desconcertados. Carlos decidió aclarar los beneficios de esta disputa, ya que la opción de una recompensa en caso de victoria no se discutió de antemano. El enemigo estaba desconcertado y confundido, ni siquiera imaginaba la idea de perder. El confiado Jack accedió fácilmente a entregar a su alumno, quien intentó resistirse. La respuesta satisfizo a Charles y la competencia continuó. El rubio era inimitable, sus movimientos y golpes eran claros y rápidos. El golpe a la piedra de prueba fue rápido. El fracasado profesor estaba confundido, no sabía qué decir y cómo evaluar al alumno, al darse cuenta de que su calificación 0 estaba absolutamente justificada. Poco a poco, todo se calmó en la mente de Charles y la biblioteca celestial flotó ante sus ojos. Uno de los libros voladores aterrizó en las manos del maestro. El nombre del estudiante estaba grabado en la portada. El personaje principal dominó instantáneamente el flujo de información, ahora sabía todo sobre su pupilo. El libro describe completamente todas las ventajas y desventajas de su héroe. Charles volvió a reproducir el golpe de Alex en su cabeza. El maestro entendió el significado y el propósito de la biblioteca celestial, que evaluó a una persona y escribió una descripción detallada con recomendaciones para eliminar las deficiencias y problemas existentes. Solo ahora el ex bibliotecario apreció el regalo que la vida le había brindado. La risa de su competidor, que no podía creer en el perdedor, le impidió contarle a Charles sus defectos. El resto de estudiantes apoyaron a su mentor con carcajadas. El joven se negó a participar en el concurso si no lo escuchaban. El joven dijo que en este caso se anularía el resultado de la disputa. Los gritos de apoyo del público calmaron la situación. Charles sugirió que el joven trabajara con la mano izquierda. Alex fue el más sorprendido por el consejo. Jack sonrió, celebrando su próxima victoria. El estudiante reunió fuerzas y asestó el golpe. La pantalla de control se oscureció y luego mostró un resultado sorprendente, decenas de veces mayor que el anterior. La profesora del rubio miró los números completamente asombrada. Todos los espectadores se quedaron con la misma mirada, estaban muy sorprendidos. El estudiante no esperaba tal poder de su mano izquierda, nunca la había usado en la batalla. El concurso terminó con la victoria del bibliotecario. Charles sacó una segunda placa. Para registrarse se necesitaba la sangre del futuro alumno. Alex no podía creer que simplemente lo hubieran entregado a otra persona, porque pasó mucho tiempo eligiendo a su mentor y preparándose para sus estudios. El público empezó a ocuparse de sus asuntos. Jack refunfuñó y amenazó con vengarse de su colega. El acuerdo sobre el traslado del estudiante a otra promoción estaba listo para formalizarse. La rubia no tuvo más remedio que confirmar lo sucedido. Registro completado exitosamente. Todo el patio de la universidad discutía los resultados del concurso. De clase en clase, de grupo en grupo, se difundieron rumores sobre las fenomenales habilidades del maestro fracasado. La bella Mónica, que estaba sentada en el banco, se interesó por el resultado de la pelea. Decidiendo que era solo suerte, la joven estudiante decidió investigar por sí misma. Todos a su alrededor hablaban solo de los nuevos indicadores de fuerza de Alex. La princesa decidió visitar personalmente a la maestra y descubrir cómo lograr tales resultados y darle consejos para mejorar también su desempeño. Charles disfrutó de la inauguración de la escuela y no esperaba invitados. Mónica se comportó de manera irritada y descarada desde la puerta, lo que realmente no le gustó a la bibliotecaria. La maestra se negó por principio a escuchar a la niña y darle recomendaciones. Al mentor inmediatamente no le gustó la rudeza de la belleza. La negativa enfureció aún más a la niña. A cambio de información, Charles le ofreció un lugar en su clase,
lo que hizo que Mónica se preguntara. Dos amigos que escucharon toda la conversación desde la calle quedaron sumamente sorprendidos. Las niñas corrieron a decirles a los familiares de Mónica que planeaba cambiar de maestro. El bibliotecario fingió que no iba a persuadir a la bella si ella no quería inscribirse en su clase. La princesa ardía de rabia ante el comportamiento de la nueva maestra, pero no lo demostró. El choque de dos elementos continuó. Charles continuó poniendo a prueba la paciencia de la niña, se ofreció a limpiar completamente las instalaciones de la escuela a cambio de registrarse. Mónica no tuvo otra opción y estuvo de acuerdo. El mentor celebró en silencio su victoria sobre el carácter hirviente de su nuevo alumno. La niña se puso a trabajar en una tarea difícil, ya que había mucho polvo y suciedad por todas partes. Un fuego ardía en el alma de la bella y ella prometió vengarse de la maestra. Unas horas más tarde, todo en la casa estaba reluciente, todo estaba limpio y ordenado. Charles se alegró y se ofreció a firmar el registro. La niña ya soñaba con volverse fuerte rápidamente y destruir al maestro seguro de sí mismo. El mentor invitó a Mónica a mostrar sus habilidades. La niña respondió felizmente a la petición. El joven estudió cuidadosamente las tácticas de su nuevo pupilo. El flujo del camino celestial volvió a capturar a su maestro. Charles se paró en medio del pasillo de la biblioteca y esperó. El libro con el nombre de Mónica estaba listo. El folleto describía rasgos positivos y negativos, estilo de lucha y errores. El mentor estudió el volumen de principio a fin. Finalmente, la maestra encontró la información necesaria que revelaba las características de la niña. Mientras esperaba el veredicto, la princesa practicaba golpes en la pantalla. La maestra elogió a la niña, diciendo que su fuerza era digna de la hija de un señor. Mónica pidió señalar sus defectos, escondiendo un cristal que registraba información a sus espaldas. La niña esperaba usar la grabación mágica contra la maestra. La respuesta del maestro fue sorprendente, la belleza no podía creerle. Según la bibliotecaria, la hija del señor estaba enferma, lo que ella negó categóricamente. La conversación se prolongó, cada uno insistiendo por su cuenta. Mónica insistió en que estaba bien. Charles le recordó a la estudiante los puntos débiles que a menudo deberían molestarla. La maestra guardó silencio sobre el carácter poco angelical de la niña y su constante irritabilidad. Lo dicho sorprendió a la estudiante, su maestra resultó tener razón. El mentor estaba jubiloso, logró apaciguar el temperamento duro de Mónica. La estudiante se quedó pensativa y preguntó si había una solución a su problema. La experiencia de la maestra creció instantáneamente en los ojos de la niña, ella comenzó a creer todo lo que le decían y prometió venir a clase. Durante las lecciones, el mentor prometió enseñarle cómo afrontar sus defectos. La información recibida no estaba destinada a una amplia difusión y el bibliotecario recordó la grabación de la conversación. Mónica quedó sorprendida por el conocimiento de la maestra, no quiso revelar su secreto y rompió el cristal. La niña empezó a confiar cada vez más en su mentor. El profesor fue a entrenar, recordándole una vez más al alumno que debía asistir a clases. Un hombre enojado apareció a lo lejos. Resultó ser el tío de Mónica, quien estaba extremadamente descontento con el cambio de maestra y estaba ansioso por resolverlo. La bella quedó sorprendida por la repentina aparición de su pariente y su estado de ánimo. El tío intentó convencer al joven de que sacara a la niña de las listas, amenazando con despedir al profesor. Las palabras de Mónica lo desanimaron, ella admitió que ella misma había elegido una nueva maestra. La hija del señor insistió en su elección. La disputa familiar estalló, nadie quería ceder. El familiar de la niña estaba furioso. El hombre no se calmó, ordenó la liberación de su pupilo y amenazó con matar al maestro. Mónica hizo todo lo posible por calmar a su tío enojado. La niña tomó la mano de su familiar y la llevó a su casa, ya comenzaba a temer por su mentor, conociendo el carácter de sus familiares. El joven no entendió nada, simplemente estaba reclutando estudiantes, de donde venía tanto odio por parte de los demás. En ese momento, dos amigos adolescentes caminaban cerca de la cerca de la escuela de Charles, hablando en voz alta. El tipo de la lanza estaba claramente molesto, le negaron la inscripción a la clase de entrenamiento y tuvo que esperar a la siguiente inscripción. El interlocutor intentó calmarlo. Al ver el cartel de la escuela, los niños se animaron. Los amigos miraron hacia el patio y entraron al salón de clases, los muebles les parecían muy viejos.
La maestra se sentó en una mesa grande al final del salón. Un amigo le pidió a su tímido amigo armado que aceptara al niño en la escuela. Charles estaba muy feliz, pero el joven no tuvo otra opción. El resto de mentores ya habían completado el reclutamiento de estudiantes. El tipo de la lanza se llamaba Alan y parecía realmente molesto. El profesor le pidió al joven que mostrara sus habilidades y el niño golpeó la pantalla del examinador con todas sus fuerzas. Después de demostrar las técnicas, Alan esperó las recomendaciones del mentor. El niño se sorprendió de que el maestro estuviera pensativo, parecía que no observaba sus acciones en absoluto. El lancero se molestó aún más, pensó que nadie lo necesitaba y el año se perdió. De repente el silencio fue interrumpido por la voz del profesor, revelando el secreto del estado del joven. Alan se sorprendió, ocultó su problema personal a todos, incluso su mejor amigo no lo sabía. El bibliotecario dijo que debemos pensar más en el futuro y no vivir el hoy en el que el chico está atrapado. El mentor señaló que el golpe sería mucho más fuerte si el joven estuviera más concentrado y atento. Se reveló que Alan estaba enamorado. El sentimiento no correspondido fue la causa de su depresión. Charles dijo que el estado emocional juega un papel clave en la vida e influye en el éxito. Las instrucciones fueron breves, pero muy útiles para ambos amigos. El profesor explicó que casi todo en la vida depende del propio joven, y solo él puede cambiar la situación. La maestra le recordó al chico la frase del mentor de todos los tiempos del libro de la sabiduría, infundiéndole confianza. La conciencia del joven se aclaró y empezó a pensar. Ahora a Charles solo le quedaba mirar el resultado de las recomendaciones y dirigió a Alan hacia la pantalla para consolidar su éxito. El niño estaba mentalmente preparado para una nueva prueba. La fuerza del golpe fue impresionante y ambos niños quedaron completamente confundidos, no esperaban tal resultado. El amigo no podía creer lo que veía. Alan mejoró su desempeño más de 2 veces. El joven agradeció al mentor por las recomendaciones y pidió inscribirlo en la clase. Mi compañero estaba preocupado en el fondo de su corazón porque no pudo ingresar a esta escuela. El nombre del profesor confundió a los chicos, ya habían oído hablar de su clasificación en la universidad. El risueño mentor confirmó su terrible suposición. Los chicos no sabían qué hacer. No entendían cómo una persona con notas tan bajas podía ser tan sabia. Charles les contó el motivo de sus logros, aclarando que la biblioteca celestial lo estaba guiando por el camino correcto. Alan, en agradecimiento por este consejo, se inscribió en clases y prometió venir a la escuela por la mañana. Los amigos regresaron a casa para compartir sus noticias. El personaje principal estaba jubiloso, ya tenía 4 alumnos. Las fichas de registro se acabaron y el joven fue al edificio de administración a buscar más fichas. El maestro se preguntaba por qué solo recibió 4 tarjetas, al parecer quienes lo rodeaban no esperaban grandes resultados de él. Hacia el bibliotecario caminaba su primer maestro, quien actualmente ocupaba el cargo de jefe del departamento de logística y registrador responsable de la institución. El hombre estaba acompañado por antiguos compañeros de clase de Charles. La vista de la compañía que se acercaba no agradó al joven, lo habían humillado en la escuela y, a juzgar por su humor, estaban listos para continuar con su antigua diversión. El personaje principal trató de explicar con calma el motivo de su aparición en el edificio administrativo, pidiendo nuevas fichas. La información sobre el reclutamiento de 4 estudiantes hizo reír mucho a la gente, nadie creyó las palabras de Charles. El joven sugirió revisar la base de datos y asegurarse de que tenía razón. El exalumno y el jefe del departamento discutieron quién tendría razón. Charles sugirió que el perdedor recibiera 3 palmadas en las muñecas como castigo. El administrador quedó muy satisfecho con la opción y aceptó felizmente, anticipando el inminente entretenimiento. Los antiguos compañeros estaban felices de añadir algunos golpes más. Sobre el mostrador estaba el registro de estudiantes matriculados. Los jóvenes comenzaron a estudiar el documento. Con cada página que pasaba, la sorpresa de los jóvenes aumentaba. En el libro de cuentas, el joven mentor tenía en realidad 4 alumnos. El primer maestro revisó personalmente las notas y se puso morado de indignación. Al leer los detalles de los estudiantes, la tez del jefe de registro se volvió cada vez más oscura, los nombres impresionaban por su alto estatus. El jefe del departamento no creía que los propios niños hubieran ido a la escuela del perdedor y acusó a su antiguo alumno de engaño.
Charles no se inmutó, sabía que todo era justo. Se olvidó el acuerdo de que el perdedor recibiría una bofetada y los 4 enemigos amenazaron con golpear al joven. El apuesto hombre de piernas largas, que se consideraba un genio y estaba muy orgulloso de sí mismo, estaba especialmente indignado. El administrador envió a los muchachos a ocuparse del perdedor en su lugar. En menos de unos segundos, uno ya estaba tirado en el suelo en un charco de sangre. Ninguno de los viles atacantes entendió cómo sucedió esto. El personaje principal estaba listo para repeler el siguiente golpe. Los 3 restantes, olvidándose del honor, se lanzaron a la batalla. Al bibliotecario le tomó un momento concentrarse mentalmente en cada uno de los delincuentes. Los manuscritos mágicos revelaron los defectos secretos de los enemigos. El conocimiento adquirido fue beneficioso y los oponentes cayeron uno tras otro. De un solo golpe, precisamente en el objetivo, Charles puso fuera de combate a los atacantes. El ex-mentor, que no creía en su pupilo, se vio especialmente afectado. Los delincuentes que recibieron su merecido tuvieron dificultades para levantarse del suelo. Charles explicó que para derrotar a un enemigo no basta con la fuerza, se necesita conocimiento. El joven dijo que cada persona tiene puntos de vida especiales en su cuerpo, cuyo contacto puede incluso matar a una persona. Los enemigos no entendieron lo que les pasó y como un compañero débil pudo derrotarlos, decidiendo que era solo suerte, por lo que nuevamente comenzaron a amenazar con violencia. El jefe del departamento amenazó con despedirlo porque un joven profesor atacó y golpeó a un funcionario en un edificio de la universidad. Charles tuvo que utilizar conocimientos secretos adicionales adquiridos en la biblioteca celestial, le recordó al administrador que había robado joyas de una persona de alto rango y se las había dado a otra. Un bibliotecario acusó a un ex compañero de clase de envenenar a su hermano para hacerse cargo de su negocio. Ahora todos los presentes en la sala estaban realmente sorprendidos. Los enemigos se arrastraron hacia el joven de rodillas, pidiéndole piedad y silencio. El personaje principal advirtió que no quería entender el pasado, pero que si lo perturbaban, definitivamente transmitiría la información a las autoridades superiores. El jefe del departamento asignó personalmente una caja entera de fichas de registro al joven mentor. Satisfecho, Charles fue a su escuela. El joven agradeció mentalmente a la biblioteca del Camino Celestial, que una vez más le salvó el honor y la vida. Al pasar por un embalse, el mentor vio que en la orilla un hombre gordo avanzaba lentamente hacia el agua, a punto de morir. 2 amigos intentaron disuadirlo y lo alejaron de la orilla. Las fuerzas eran desiguales, el adolescente demasiado regordete arrastró a sus amigos al agua, no pudieron con él. Uno de los amigos agarró al otro y la cadena se dirigió directamente hacia el lago con paso seguro. La maestra no quiso interferir, pero era necesario ayudar urgentemente a los rescatistas. Ahora el gordo agarró la pierna de su mentor e intentó continuar su camino hacia el agua, estaba molesto y no quería vivir. Los asistentes, encantados, corrieron a huir de su amigo. Charles preguntó el motivo del comportamiento inadecuado del niño y supo que había asistido a 10 escuelas y que todos los profesores se habían negado a inscribir al niño. Una conversación con un mentor desconocido distrajo al pobre de pensamientos estúpidos. El maestro se ofreció a mostrar sus habilidades y destrezas. John, como se llamaba el gordo, aceptó felizmente. La peculiaridad del chico era su resistencia y resistencia, no sentía dolor y tenía una gran fuerza, por lo que podía romper ladrillos en su cabeza y cuerpo con seguridad. Charles se quedó helado de nuevo, el familiar carrusel de movimientos ya comenzaba a girar en su cabeza. «Oh, la biblioteca», pensó la maestra y comenzó a esperar el preciado volumen. La información del libro sorprendió al maestro. El joven maestro aprendió que todos en el planeta nacen en un determinado estado, hay varias clases de luchadores y características sanguíneas, y de esto dependen la fuerza, habilidades y habilidades del héroe. Todo luchador nace con ciertas habilidades. El luchador de cristal mágico es frío y tranquilo como el hielo. El bombero tiene el poder de su elemento, es fuerte y valiente. El universal es el luchador que tiene una energía enorme, por lo que son prácticamente invencibles. Además del estatus de luchador, un papel importante lo juega el líquido que fluye a través de los vasos humanos. La sangre puede ser antigua o nueva, este es un nivel. La sangre hereditaria y cambiante es de particular importancia, este es el siguiente paso.
El más poderoso, invencible e invulnerable a las armas es un grupo especial de sangre antigua llamada sangre de dragón cornudo, una de las mejores en protección, y fue este tipo de sangre la que fluyó a través del cuerpo de John. Los ojos del profesor brillaron de alegría. Definitivamente se necesita un estudiante así en el equipo. La maestra sugirió que el chico se inscribiera en clases en la escuela. John no creía en su suerte. Fue necesario redactar un contrato de inscripción para un nuevo estudiante. El joven no creía que él también estudiaría. La conversación de Charles con el estudiante fue interrumpida por la frase de un ex compañero de clase, ahora un maestro exitoso, Michael, caminando por un callejón a lo largo de la orilla con una joven maestra Mary, una ex amiga del bibliotecario, y llamando a la pareja de pie un basurero. La muchacha miró atentamente a su viejo conocido. Charles y John se sintieron ofendidos por esta comparación. En presencia de una hermosa niña, el maestro se comportó de manera muy demostrativa y grosera, tratando de causar una buena impresión a su compañero. Charles no quedó endeudado y respondió al ataque de su colega diciendo que el olor desagradable solo aparecía cuando aparecían nuevos clientes. Michael estaba enojado, no esperaba tal rechazo por parte del perdedor y su compañero agradeció la exitosa broma de su amigo. La pelea no se llevó a cabo, los oponentes pasaron a un altercado verbal. John escuchó muchas cosas desagradables sobre sí mismo, aunque no le hizo nada malo a Michael y se enteró de que estaba en la clase del maestro más desafortunado. Charles defendió a su nuevo alumno y su estatus. La arrogante maestra sugirió que la niña dejara rápidamente a sus interlocutores para no estropear su reputación, lo que a la señora no le gustó mucho. María se acercó a su antiguo amigo, sonrió y trató de apoyarlo, diciéndole que creía en su éxito, solo que no debía darse por vencido y trabajar constantemente. El joven le agradeció sus palabras de despedida y dijo que su nuevo alumno simplemente estaba subestimado, de hecho, era un verdadero luchador. Michael intentó objetar, pero el joven profesor quiso continuar el paseo sin su molesto compañero, lo que le molestó mucho. Ambos mentores comenzaron a arreglar las cosas. John aprovechó la situación e intentó escapar del profesor perdedor hasta que completó el registro. La fuga fracasó. Charles le recordó al adolescente dónde estaba la escuela y que las clases comenzarían al día siguiente. El mentor ha completado el proceso de registro de un nuevo estudiante. El alumno esperaba que si faltaba a clase sería expulsado, a lo que el nuevo maestro prometió cortésmente ahogarlo en el mismo estanque con ranas donde el joven se había esforzado recientemente. Solo por la noche el personaje principal llegó a casa. Charles se prometió a sí mismo que se convertiría en el mejor mentor para sus alumnos, pero dudaba de su fuerza y experiencia. Las clases comenzarán al día siguiente y el profesor decidió sistematizar y repetir sus conocimientos. Una de las áreas de enseñanza fue el principio de los 9 caminos, que todos estudiaban y aplicaban en la formación desde la niñez hasta la vejez. El rango del protagonista era bajo y se mantuvo en el tercer nivel después de los exámenes finales, a diferencia del de los demás profesores, lo que le hizo pensar en un ascenso. Charles decidió aprovechar la tarde libre y fue al principal templo del conocimiento de la universidad. El joven mentor decidió combinar el conocimiento de 2 bibliotecas, incluida la celestial. Su guardián, Ron, estaba sentado en el umbral de la biblioteca. El anciano estaba muy descontento con la visita del difunto huésped. El joven profesor pidió que le permitieran estudiar libros sobre artes marciales. La biblioteca de la universidad era muy grande y contenía cientos de miles de volúmenes. Charles encontró el departamento deseado y empezó a hojear los folletos uno tras otro. El repositorio celestial apareció nuevamente en su cabeza. El nuevo tomo reveló una gran cantidad de deficiencias de la habilidad de combate más importante. El joven estaba desconcertado. El maestro examinó manuscritos antiguos y teorías modernas. Charles intentó encontrar un sistema que le ayudara a corregir las deficiencias de las enseñanzas y le ayudara a elegir la mejor. Las estanterías estaban formadas en filas densas e interminables. El bibliotecario podía leer un volumen entero de un vistazo, identificando los puntos más necesarios. Las montañas de material estudiado crecían a cada minuto, el tiempo pasaba volando. Pero satisfecho de sí mismo, el joven salió del edificio. El guardián quedó insatisfecho y sorprendido. No entendía qué hacía el joven en la biblioteca durante tanto tiempo si solo reordenaba los libros y no tomaba notas.
Ya era tarde en la noche cuando el profesor llegó a su lugar de trabajo. El maestro trató de comprender cómo, con la ayuda del camino celestial, se podía cambiar el sistema y corregir los problemas. El mentor fue nuevamente transportado al depósito de libros fantasmal. Los volúmenes que los jóvenes estudiaron volaban en círculo, creando un solo carrusel. Un gran folleto cayó en manos del tipo. Charles se sorprendió de que toda la información recibida esa noche estuviera sistematizada en un orden determinado, señalando deficiencias y describiendo recomendaciones para mejorar. El libro era una enseñanza completamente nueva, previamente desconocida para nadie. El joven decidió llamar al nuevo estilo el Camino Celestial, y este nombre apareció inmediatamente en la portada. La siguiente etapa fue comprender el significado y las disposiciones del concepto. Parecía que el conocimiento mismo penetraba profundamente en el cuerpo. El mentor se centró completamente en la teoría y sintió que estaba empezando a transformarse. Charles sintió que su nivel de conocimiento y defensa, es decir, su rango, había saltado del tercer promedio al quinto alto. El joven intentó descubrir cómo ocurrió la perestroika. El joven maestro se dio cuenta de que todos los libros que había estudiado durante la noche, que formaban parte del sistema universalmente aceptado, estaban concentrados en uno, combinándolo mejor y corrigiendo las deficiencias. Las reglas de la vida eran tales que en las enseñanzas existentes había 3 niveles de energía y, cada uno de los cuales incluía 5 niveles y 4 subniveles. Charles se dio cuenta de que se había convertido en el dueño del más alto nivel. Fue necesario comprobar mis conjeturas y el profesor pasó a la pantalla de poder. La piedra de examen estaba lista para realizar la prueba. Reuniendo energías, el joven lanzó un tiro. La fuerza del golpe fue extremadamente poderosa. Sin creer el resultado, el bibliotecario dudó de la capacidad de servicio del equipo. Charles estaba un poco asustado por sus nuevas posibilidades. El joven se paró cerca de la pantalla y notó una sombra que destellaba en la oscuridad. El maestro dio la vuelta a la esquina de su casa y se escondió. El extraño enmascarado sostenía una daga y se acercaba sigilosamente a la entrada del edificio. Al oír sonidos detrás de él, el hombre miró hacia atrás. Charles se dio cuenta de que lo habían notado y que el luchador había llegado a un enfrentamiento con el dueño de la casa, es decir, con él, y decidió seguir el juego, llamándose también enemigo del dueño. El extraño estaba lleno de ira y prometió represalias contra el obstinado maestro. El desconocido invitó al chico a unir fuerzas y atacar juntos, mencionando casualmente su nombre. El volumen de la biblioteca celestial apareció inmediatamente cerca. El joven conoció el nivel de rango y defensa del enemigo, sus debilidades y estaba decidido a derrotar al invitado no invitado de la noche. Los hombres se acercaron a la puerta. Charles desvió la atención del pistolero con un fuerte grito. Aprovechando la confusión, el joven maestro atacó a su enemigo. El desconocido, que no esperaba el golpe, cayó y recibió una serie de golpes de los que no pudo defenderse. El bibliotecario ganó fácilmente porque conocía las debilidades del enemigo. Unos cuantos movimientos de lucha más y el extraño finalmente se rindió, sus fuerzas lo abandonaron. Charles ideó un plan para desviar las sospechas sobre sí mismo. El joven mencionó casualmente el nombre de su exnovia, insinuando al enemigo su relación con compañeros de clase y profesores jóvenes exitosos, diciendo que él mismo se ocuparía de su agresor sin ayuda externa. El extraño, que resultó ser el tío de Mónica y vino a vengarse de la maestra, se dio cuenta de que podría haber sido derrotado por el enemigo del joven mentor, Mako, a quien vio durante el día hablando irritadamente rodeado de Mary y Charles. Llegó la mañana y la escuela abrió sus puertas con hospitalidad a sus primeros alumnos. 4 adolescentes estaban sentados en las mesas de los estudiantes, solo faltaba Mónica. La maestra comenzó la lección estudiando el estilo de cada alumno. Sandra fue elegida primero, ya que fue ella quien comenzó a reclutar adolescentes para la clase. La niña estaba molesta porque terminó con un perdedor y planeó cambiar de maestra. El maestro se retiró con su pupilo a la sala de entrenamiento. La belleza de cabello rosado mostró su golpe principal. La conclusión del mentor fue breve e impresionante. La maestra explicó que durante una larga batalla, el enemigo pudo golpear el punto de poder de la niña, dañando el camino de energía y sangre a una pierna, lo cual está relacionado con su condición. Sandra admitió que ni un solo médico pudo resolver su problema,
todos se inclinaban a creer que la extremidad permanecería dañada para siempre. La joven maestra prometió corregir la situación y ayudar a recuperar las fuerzas perdidas. La niña, que estaba a punto de dejar a su maestra, se dio cuenta de que tenía esperanza de curación y fe en su mentor. La maestra inició inmediatamente el proceso de curación utilizando la acupuntura. Agujas afiladas, llenas de la energía de la maestra, volaron directamente hacia Sandra. Todo el cuerpo del estudiante estaba cubierto de objetos espinosos. Charles continuó enviando corrientes de fuerza a su alumno. La niña absorbió la energía más pura y se preguntó de dónde podría sacarla un maestro con calificación 0, a menos que fuera la imaginación de los demás. La belleza sintió que la fuerza de su pierna había sido recuperada y se volvió completamente diferente. El estudiante no creyó lo que estaba pasando y agradeció al mentor. Sandra estaba feliz de seguir aprendiendo de su Salvador. Mientras la maestra estaba ocupada, se gestaba un conflicto en la clase. Al quedarse solos, los estudiantes decidieron protestar y abandonar colectivamente al desventurado maestro. La visión de un compañero de clase sonriente y feliz saliendo de la habitación de al lado fue impresionante. Los jóvenes dudaron de su decisión. De repente, Mónica apareció en la puerta de la clase con su tío William, que tenía toda la cara vendada. El hombre iba a estar presente en las clases y vigilar la sala y el proceso de aprendizaje. Charles no estuvo de acuerdo y le pidió al intruso que abandonara la clase. La rabia y la ira bullían en la mirada y el comportamiento del guardaespaldas de la joven. Mónica logró sacar a su pariente por la puerta para que pudiera continuar sus estudios. Alex fue el siguiente en entrar a la sala de entrenamiento con el profesor. Desde el principio, el mentor afirmó que el rubio no puede obtener altos resultados porque estudia de forma independiente una de sus técnicas que le quita su principal energía y causa daños irreparables a su cuerpo. El adolescente quedó sorprendido por el conocimiento y la perspicacia del maestro. Ninguno de los otros maestros, incluidos los más famosos, se dio cuenta de esto. La bibliotecaria contó detalladamente todos los errores del joven. Como resultado de las deficiencias existentes en el proceso de autoeducación, el chico desarrolló problemas de salud que no podían tratarse. Charles se detuvo en cada problema y explicó cómo eliminarlo, indicando que sólo así se produciría la curación. Inspirado por los nuevos conocimientos, el alumno estaba dispuesto a seguir aprendiendo y escuchar al mentor sin cuestionar. El maestro prometió ayudar a superar las deficiencias y dominar nuevas técnicas. Otro estudiante encantado estaba en el equipo de la bibliotecaria. Los dos chicos restantes miraron con esperanza a Alex saliendo del pasillo. Las primeras frases impactaron a los jóvenes. El rubio no tenía intención de dejar la escuela y defendió incondicionalmente al maestro. Mónica quedó tercera en la lista de estudiantes evaluados. Charles le reveló a la niña el secreto del nacimiento y la posesión de una gran energía vital, prometiéndole elegir un estilo individual, teniendo en cuenta su fuerza interior y afrontar su enfermedad existente. Después de agradecer a la maestra, la bella se dirigió a clase. John rápidamente se puso del lado del mentor. Después de escuchar sus recomendaciones, ya había estudiado la literatura dada por el maestro y no sabía cómo agradecer al destino por haberlo conocido. El espíritu de lucha del joven lancero también se rompió instantáneamente, tan pronto como la conversación giró hacia las habilidades de Alan y la posibilidad de cambiar su relación con el extraño. Todos los estudiantes estaban llenos de deseos de adquirir nuevos conocimientos y habilidades, y Charles continuó la lección. Una patada repentina abrió la puerta del aula. Los estudiantes miraron hacia atrás para ver qué había sucedido. En el umbral se encontraba un joven alto y majestuoso de humor agresivo. Resultó que se trataba del hermano mayor de Sandra, un luchador de cuarto rango. La maestra le pidió al impostor que no interfiriera en las lecciones y abandonara la escuela. El guerrero estaba listo para una pelea mortal y no iba a retirarse. Vino a recoger a su hermana y castigar al joven mentor por inscribir a la niña en su escuela. El invitado no invitado atacó primero, descargando toda la fuerza de la espada sobre el maestro. La hoja se detuvo fácilmente entre dos dedos de la mano del protagonista. El luchador intentó soltar el arma, pero el maestro no le dio oportunidad de actuar. Sujetó firmemente la espada y con un movimiento de su mano arrojó al matón por la puerta. El tío William escuchó el ruido de la batalla, mirando desde detrás de la puerta principal y regocijándose de que el mentor finalmente sería castigado.
Un guerrero aterrizó en la puerta ligeramente abierta, aplastando al pariente de Mónica que estaba detrás de ella. Los gemidos y los gritos enojados no impidieron que el personaje principal continuara con sus lecciones. El maestro se enfrentó fácilmente al atacante, demostrando de hecho su verdadera fuerza. Los estudiantes quedaron asombrados, no esperaban una victoria rápida de un mentor con calificación 0. Los familiares heridos de sus cargos, sosteniendo sus cabezas rotas, razonaron cómo un guerrero de tercer rango podía mostrar un nivel tan alto de combate. Mientras transcurrían las clases, dos antiguos compañeros de Charles, reunidos en la oficina administrativa, discutieron cómo su colega perdedor enseñaría a los niños si no tuviera los conocimientos y habilidades necesarios. Después de consultar, Michael y Jack decidieron asistir a la lección del bibliotecario. Al acercarse a la escuela, los jóvenes profesores vieron a hombres conocidos y respetables de familias nobles. Los familiares se quejaron ante los jóvenes mentores de que sus pupilos fueron engañados y obligados ilegalmente a asistir a la escuela. Charles les contó a sus alumnos sobre su nueva enseñanza, comparándola con el pasado, analizando las ventajas y desventajas de la anterior. Los niños estaban felices y escuchaban atentamente cada palabra. Los estudiantes no podían creer que tuvieran tanta suerte de tener un mentor. Los nuevos invitados volvieron a interrumpir la lección. El protagonista se sorprendió con la visita de sus compañeros, profesores de primer nivel. Un profesor de alto nivel acusó al bibliotecario de hacer trampa en la inscripción de los estudiantes. Los jóvenes mentores comenzaron a arreglar las cosas, recordando agravios del pasado. Estalló una seria disputa, todos defendieron su inocencia. Michael mencionó el último encuentro en el callejón y su compañera de clase Mary, ahora también profesora en la universidad. Cubierto de vendas, el tío William recordó que por la noche el luchador que lo había atacado regañó a Charles y mencionó el nombre de la niña. Se dio cuenta de que había encontrado al agresor y su puño voló instantáneamente hacia la cara del compañero de la bibliotecaria. Michael, que no entendía nada, se tapó la nariz rota y exigió una explicación. El familiar de Mónica se frotó las manos contento y se preparó para un nuevo ataque, ahora se vengaría de todo. El joven se encontró en el suelo y recibió golpe tras golpe, sin tener tiempo de defenderse. El hermano de Sandra, con dificultad, apartó al hombre enojado. Cubierto de heridas y moretones, Michael no podía calmarse, no entendía por qué lo golpearon brutalmente y qué le pasó a su honorable ciudadano. Los desconocidos abandonaron el recinto escolar. Las clases terminaron y los alumnos satisfechos se fueron a casa, ahora sabían con seguridad que su profesora era la mejor. Mónica le preguntó a su tío qué pasó y por qué golpeó tanto al otro mentor. Sandra se despidió de la maestra y también se fue a descansar. Afuera de las puertas de la escuela, el hermano agarró a la niña de la mano y la llevó a la fuerza a su casa. El hombre le dijo a su hermana que ya no estudiaría en esa clase. La niña quedó sorprendida y molesta por las palabras de su hermano, esperó felizmente el día siguiente para volver a clases. Humillado y golpeado, Michael entró con su amigo en la oficina e hizo un plan de venganza. Los jóvenes no podían entender el motivo de la ira de William. Los compañeros de clase culparon a Charles de todo y cada uno tomó caminos separados. En casa, a Sandra le esperaba un escándalo. El padre enojado regañó a la niña e insistió en que abandonara la escuela del desventurado maestro. El cabeza de familia prometió trasladar a la niña a otra clase. Numerosos familiares apoyaron a su pariente y reprocharon a la pupila, que desesperada y desesperadamente intentó proteger a su mentor. Los familiares no se calmaron, sin prestar atención a las palabras del niño. Sandra no pudo soportar la presión y gritó para silenciar a todos. El padre le dijo a la niña que si regresaba a la escuela sin su consentimiento, ya no la dejaría entrar a la casa. Al darse cuenta de que las palabras eran inútiles, la belleza de cabello rosado decidió mostrar su fuerza acercándose a la columna de poder local. La patada con ambos pies rompió todos los récords de pantalla. Los familiares se quedaron paralizados de asombro, vieron con sus propios ojos que la niña estaba curada y llena de fuerzas. El cabeza de familia quedó muy sorprendido y encantado, sabía cuántos curanderos habían intentado curar al niño. El padre empezó a preguntarle a su hija qué hacían en clase, qué estudiaban y le aconsejó a Sandra que no dejara a la maestra. El día fue duro para Charles,
Por la noche decidió seguir estudiando literatura y fue nuevamente a la biblioteca de la universidad. Quería convertirse en el mejor maestro para sus alumnos, y esto requería conocimientos. El guardián Ron se sentó en el mismo lugar y no permitió que el joven entrara. Cuando Mary se acercó a la biblioteca, el anciano inmediatamente la dejó pasar al pasillo. El joven maestro se indignó porque él también vino en busca de conocimiento. La exnovia apoyó inesperadamente a su colega y el guardia no tuvo más remedio que dejar entrar a ambos visitantes. Sin prestar atención al intercesor, Charles se apresuró a buscar los libros. El maestro no esperaba tal celo por el conocimiento, esperaba comunicarse con el joven. El joven mentor se dio cuenta de que tal vez no hubiera una próxima vez, por lo que necesitaba tiempo para estudiar toda la literatura disponible. Al ver a un colega absorto en los volúmenes, Mary se sintió atormentada por la pregunta de por qué el custodio no quería dejar entrar a la maestra a la biblioteca. La niña decidió vigilar a Charles y descubrir qué planea hacer aquí. El joven hojeaba con entusiasmo libro tras libro, sin prestar atención a quienes lo rodeaban y sin darse cuenta de nada. Era de noche y los visitantes no abandonaron el edificio del depósito de libros. Al no ver nada reprensible, también empezó a leer. Después de analizar la información obtenida de los manuscritos, Charles se dio cuenta de que había encontrado un método de entrenamiento para Mónica. El joven se sorprendió de que habían pasado varias horas y su compañero aún no había salido de la sala de lectura. El joven maestro fue detenido por Ron. No le gustó que Charles solo estuviera reordenando los libros, sin ahondar en la esencia y sin tomar notas. No sabía que el joven solo necesitaba unos segundos para dominar el material. El mayor se indignó y acusó al chico de pereza. El personaje principal se despidió y dijo que no volvería más, ya que dominaba toda la literatura disponible allí. María, que salió a continuación, detuvo al maestro. La chica quiso ver cómo estaba su colega, que no le había prestado atención en toda la noche, y le pidió que le explicara una receta antigua, cambiando deliberadamente el texto. El personaje principal señaló los errores cometidos por el docente y el lugar donde se puede leer la información necesaria. El excompañero quedó sumamente sorprendido. La respuesta fue correcta. Ron, que escuchó la conversación de los jóvenes, también decidió examinar al joven. A la pregunta del portero, Carlos no solo dio una respuesta completa, sino que también expresó su interpretación y sacó conclusiones. La prueba pasó perfectamente y la joven profesora suspiró tranquilamente. Sin creer la veracidad de la respuesta del joven profesor, el custodio y la niña se dirigieron a la sala de lectura para buscar los volúmenes necesarios y asegurarse de que el joven tuviera razón. La información encontrada sorprendió por completo al anciano. María se encontró con su colega y, como compensación por su desconfianza, lo invitó a cenar. El hambriento Charles no pudo resistir la propuesta de la niña. Los compañeros de clase caminaron por callejones de bambú hacia la ciudad. En el camino, el personaje principal analizó lo que leyó, descubrió un nuevo significado de las antiguas enseñanzas y técnicas, dándose cuenta de repente que su transformación se estaba produciendo, y mentalmente se estaba moviendo al siguiente nivel de la mente. María también notó el cambio en el hombre joven. En el centro de la ciudad había un bonito restaurante y la chica quería llevar allí a su colega. Charles se sorprendió, nunca había estado en lugares así. La pareja que vino a cenar fue vista por los viejos enemigos del joven sentados a la mesa. Michael invitó repetidamente a la bella a su establecimiento favorito, ella siempre se negó, y ahora va con el perdedor a la mesa. Comenzó un plan de venganza, dando vueltas en la cabeza de sus compañeros. El bibliotecario feliz y satisfecho le agradeció por el delicioso regalo y se preparó para irse a casa. El gerente del restaurante, que saluda y atiende personalmente a todos los invitados, trajo la cuenta y la niña quedó atónita. El precio de la cena fue desorbitado, el vino que no habían pedido costó una fortuna y el camarero exigió el pago de inmediato. Michael intervino en el conflicto, planeando avergonzar al enemigo y apaciguar a la belleza inaccesible con su noble acto. María quedó sorprendida por la apariencia de su colega, sus palabras y comportamiento incorrecto solo la ofendieron. La maestra rechazó la ayuda ofrecida. Como pago, la niña le dio al gerente un talismán familiar, varias veces el costo de la comida encargada.
Michael y Jack se dieron cuenta de que el plan había fracasado. Charles, que se mantuvo en silencio al margen y no participó en las conversaciones, se dio cuenta de que era hora de actuar y no podía permitir que Mary perdiera una costosa reliquia familiar. El personaje principal acusó a los trabajadores del restaurante de engañar en la preparación de platos deliciosos y de falsificarlos a bajo precio. Los visitantes reunidos escucharon con interés los hechos recién descubiertos. El vino caro también resultó ser de baja calidad y de mala calidad. Para probar sus palabras, el joven profesor realizó un experimento con fuego, corroborando la veracidad de las acusaciones. Los clientes enojados del restaurante y los transeúntes atacaron al gerente exigiendo una indemnización por daños morales y materiales. Los enemigos de Charles también sufrieron porque iniciaron este conflicto y sugirieron que el personal de servicio supuestamente trajera accidentalmente una bebida extra a la mesa. Mary quedó nuevamente sorprendida por los conocimientos del joven y cuestionó los resultados negativos de sus pruebas finales. El joven agradeció mentalmente al Camino Celestial por su ayuda, la discusión fue ganada y obtuvieron la cena gratis. Tras despedirse de su colega, el personaje principal se dirigió a casa. La niña alcanzó al chico para agradecerle por salvar el tesoro familiar, no podía entender por qué él no le prestaba atención. La conversación de la pareja fue nuevamente interrumpida por el ofendido mago. Un colega quería vengarse del agresor por arruinar su cena y su relación con una bella mujer. Decidido a lidiar con el perdedor para siempre, el joven enojado pidió ayuda al alumno de su abuelo y su protector, el León Celestial, ordenando la muerte de Charles. Mary intentó defender horrorizada a su héroe, le recordó que matar a un maestro era un pecado grave, pero el tipo estaba loco. La enorme y feroz bestia corrió tras los pasos del agresor del nieto del dueño. La niña y sus dos compañeros se quedaron observando los acontecimientos. Mako sostuvo a la maestra con gran dificultad. Unos segundos más tarde, en lugar de una masacre sangrienta, todos vieron un león que cerraba tranquilamente los ojos y yacía pacíficamente a los pies de Carlos. El dueño del formidable depredador no podía creer lo que estaba pasando. La belleza, al darse cuenta de que ella se había convertido en la causa del enfrentamiento, ya no esperaba ver a su antiguo amigo con vida y no podía entender cómo lidiaba con el monstruo peludo. En ese momento, el gerente del restaurante informó a Jack, el dueño del restaurante, de lo sucedido, intentando achacar la desconfianza de la gente y la quiebra del establecimiento a un joven profesor desconocido. Lograron desviar el golpe y el dueño del establecimiento prometió encontrar y destruir al delincuente. Cansado de los acontecimientos de la noche, el personaje principal se fue a casa y pensó en cómo aún podría fortalecer su defensa y aumentar su nivel de energía e inteligencia para mejorar su trabajo de mentoría. Para lograr el objetivo, no bastaba con estudiar libros, se necesitaban amuletos y artefactos especiales. El bibliotecario decidió visitar la ciudad vecina, donde había un gran mercado, famoso por la presencia de las cosas más extravagantes, al que acudió temprano en la mañana. El vendedor detrás del puesto prometió solo productos de la mejor calidad, pero Charles no pensó en falsificar, ya que tenía el poder del Camino Celestial. Un conjunto de flores inusuales con raíces atrajo la atención del personaje principal. El libro mágico en mi cabeza me dijo que se trataba de una copia rara y costosa que podría ser útil si se usaba correctamente. El precio era razonable, pero el joven se olvidó por completo del dinero, solo llevaba consigo unas pocas monedas. El vendedor se negó categóricamente a reducir el precio y el profesor se comprometió ofreciendo un trato. Charles reveló la enfermedad secreta del comerciante y prometió curarlo instantáneamente de su enfermedad. El joven estuvo de acuerdo y cumplió todas las condiciones del maestro. En agradecimiento por su curación milagrosa, el vendedor le dio la mercancía gratis. En ese momento, el famoso clarividente Howe caminaba por el bazar, llamándose a sí mismo un tasador de cosas, que supuestamente podía ver el valor de un producto, ofreciéndose a comprarlo a tal o cual vendedor y ayudando al comprador solo por su amabilidad. La gente le rogaba al hacedor de milagros que les ayudara a adquirir cosas únicas. Charles, que pasaba por allí, vio que Howe rechazaba dinero y regalos, eligió 5 afortunados, mostró que bienes no tenían precio y se ofreció a comprarlos por una cantidad significativa, supuestamente mucho menor que su verdadero valor.
El volumen celestial cayó en manos del bibliotecario. Quedó claro que el clarividente resultó ser un estafador común y corriente que había conspirado con los vendedores y los ayudó a vender los productos por mucho dinero, dividiendo luego las ganancias. El joven maestro no quiso interferir, pero el propio profeta lo eligió como una víctima feliz. Era inútil negarse, la multitud a su alrededor estaba celosa y no entendía por qué no estaba feliz. Al personaje principal le ofrecieron un artículo por un precio fabuloso, pero a pesar de la indignación del público, él se negó, sabiendo el verdadero valor del artículo. La obsesión del supuesto clarividente enfureció al joven, quien le dijo a la gente la verdad, mostrando el verdadero precio de los bienes en el ejemplo de compras recientes. Howe estaba confundido, se apresuró a irse, pero los testigos engañados y los compradores exigieron el pago y el reembolso. El personaje principal caminó calle abajo, estaba buscando una librería, esperando suerte. De repente habría literatura sobre cómo aumentar los niveles de energía y pasar al sexto rango. La belleza detrás del mostrador quedó sorprendida por el tema. Le gustaba el joven por su cultura, inteligencia y fuerza interior, la cual sintió cuando el extraño entró a la tienda. La niña accedió a ayudar, aconsejándole que se pusiera en contacto con el propio maestro del emperador, que vivía en esta ciudad y poseía una gran biblioteca personal, y acompañó al chico a su casa, advirtiéndole que al maestro le gustaba organizar pruebas y exámenes. El sabio mentor de una persona de alto rango vivía en un edificio modesto y rechazó un lugar en el palacio. Los interlocutores no tuvieron tiempo de acercarse a la puerta cuando los alcanzó un joven jinete montado en un hermoso caballo blanco. Se trataba de Lucas, el hijo menor del jefe de estado. Después de desmontar, el apuesto hombre se indignó porque su amiga Dorothy había traído a un extraño a visitar a la maestra. Al abrir la puerta, el criado del dueño de la casa reconoció a los invitados y los invitó a entrar. Los jóvenes entraron a la espaciosa sala de espera. El gran mentor que apareció se alegró de ver a sus jóvenes conocidos. Un extraño que miraba un cuadro escrito a mano llamó la atención del maestro, quien sugirió analizar la obra de arte. El personaje principal, con la ayuda de la magia de la biblioteca celestial, vio todos los escollos de la obra maestra, cortó la capa exterior del lienzo, revelando la verdadera apariencia del dibujo. Detrás de la capa exterior se escondía una imagen completamente diferente. El profesor satisfecho continuó el examen y mostró la siguiente obra maestra con la imagen de un enorme depredador. Charles señaló los errores en el dibujo, lo que sorprendió al dueño y asustó a Dorothy, quien lamentó haber traído al valiente joven. El maestro invitó a la niña a presentarle al invitado, confundiéndola por completo, porque los jóvenes ni siquiera tuvieron tiempo de reunirse. El heredero del emperador se alegró de que su novia ni siquiera dijera el nombre del joven, lo que significa que realmente no se conocen. Carlos se presentó y el dueño de la casa lo llamó con dignidad joven maestro, poniéndolo como ejemplo. A los jóvenes presentes, el mentor pidió al joven maestro que impartiera clases con nuevos conocidos con más frecuencia, mejorando sus conocimientos de pintura. Charles le pidió al maestro que le mostrara la biblioteca, que era el propósito de su visita al respetado hombre. La colección de libros era realmente grande, pero prácticamente no había folletos sobre el tema de la superación personal y el logro de un alto sexto puesto. El bibliotecario hojeó volumen tras volumen, estudiando material nuevo. El camino celestial ha concentrado la información recibida en un solo libro. Resultó que toda la energía interna del I depende de la fuerza del cuerpo y del nivel de desarrollo del pensamiento. Solo desarrollando conjuntamente todas estas facetas se pueden lograr altos resultados. Un nuevo impulso de energía capturó al personaje principal, se dio cuenta de que se había producido una reestructuración y, gracias a nuevos conocimientos, pasó al siguiente nivel. El propio maestro notó los cambios en el huésped y le preguntó por el bienestar del joven, tocándole ligeramente el hombro. Charles simplemente se dio la vuelta y el dueño de la casa voló hacia un rincón de la habitación. El sabio mentor se dio cuenta de que el joven había pasado por el proceso de ascenso y aún no se había adaptado a su condición y nuevas fuerzas. Para determinar el nivel de energía del personaje principal, el maestro sugirió probar la fuerza en la columna de examen y realizar un entrenamiento con Lucas, que posee el quinto rango. El bibliotecario aceptó participar en la pelea,
pero decidió usar su nuevo poder a la mitad de su poder. Incluso los pequeños esfuerzos fueron suficientes para que el joven noqueara al príncipe. Lucas se negó a seguir entrenando, preocupado por su salud. Charles no entendía en qué nivel se encontraba, porque realmente había cambiado mucho. Una columna de energía preparada esperaba al sujeto de prueba. El joven maestro estaba listo y golpeó la pantalla. El resultado superó todas las expectativas, superando 10 veces al anterior. El maestro se alegró de conocer al destacado joven y lo invitó a visitarlo de vez en cuando, sabiendo que venía de lejos. El joven agradeció a su mentor y se despidió. Caminando por la calle, el personaje principal pensó en su nivel, sugiriendo que estaba entre el quinto y sexto rango. Los pensamientos del profesor fueron interrumpidos por una multitud de hombres que seguían al joven. El joven maestro reconoció al estafador Wu, quien estaba acompañado de varios luchadores. Estos eran los mismos vendedores que no lograron obtener dinero mediante engaños. Ahora la pandilla quería venganza. El matón fue el primero en acudir al enfrentamiento y prometió ocuparse del denunciante muy rápidamente. Unos segundos más tarde, Charles golpeó el punto vital del gigante, dejándole sin posibilidad de victoria. Howe envió a la batalla a su mejor asistente, que conoce una técnica única de vuelo de halcón. El personaje principal estaba preparado para el siguiente ataque y repelió fácilmente el golpe. Como resultado de una corta batalla, de 5 enemigos, solo quedó el líder. La ventaja de Charles era innegable. Howe no escapó al destino de sus asistentes y recibió su parte de castigos. El estafador le rogó al joven que no lo matara, prometiéndole una recompensa por su vida. El mentiroso le regaló a la joven maestra un anillo de esmeraldas. La biblioteca reveló a su dueño el secreto de la decoración dada por supuestos clarividentes. La cosa era un portal al almacenamiento de joyas obtenidas por Howe mediante engaños y mentiras. Charles finalmente quería disuadir al estafador de mentir y, con un golpe en el interior, protegió a las personas de las habilidades destructivas de su oponente, al mismo tiempo que le quitaba el dinero escondido debajo de su ropa. Howe se dio cuenta de que había perdido el don de ejercer un efecto hipnótico sobre los demás. Mientras Charles viajaba, mejoraba y hacía nuevos amigos, su viejo enemigo acudió a su abuelo, el director de la universidad, para pedirle ayuda. Michael le contó al dueño sobre el comportamiento inadecuado de su depredador, quien no escuchó las órdenes de su nieto y no lo protegió en el momento adecuado. El joven pidió ayuda a un familiar de alto estatus para eliminar a su competidor y expulsarlo de la ciudad. Informó que su compañero Jack estaba dispuesto a escribir una queja de que su alumno estaba siendo retenido por la fuerza en la escuela sin darle opción. El nieto insistió en inspeccionar al maestro del perdedor y a su alumno. El abuelo se vio obligado a acceder y cumplir con el pedido de la mascota. Por la mañana, Charles cruzó las puertas de su escuela natal. El joven estaba pensativo y estaba haciendo un plan para sus próximas clases. A pesar de lo temprano que era, los 5 estudiantes estaban en la clase esperando a su mentor. Chispas ardieron en los ojos de los estudiantes, se alegraron de ver regresar al maestro. El primer regalo fue para Mónica. La maestra le entregó a la niña una caja con un capullo y una raíz, explicándole que necesitaba preparar una decocción de esta flor y tomarla según el esquema para deshacerse de la enfermedad congénita. Todos los estudiantes recibieron instrucciones con esquemas de entrenamiento individuales, desarrollados teniendo en cuenta las habilidades y características de cada uno. El mentor les permitió encontrar un nombre para sus tácticas. Lo que asombró especialmente a los adolescentes fue el regalo más valioso del maestro. Antes de iniciar el entrenamiento, los alumnos agradecieron al docente. Mary dudó durante mucho tiempo en volver a encontrarse con Charles e ir a su escuela, sin entender por qué él mismo no le mostraba signos de atención. El deseo de ver a su antiguo amigo fue más fuerte que su orgullo, y la niña fue a visitarla. En una puerta familiar se encontró con un hombre y temió por el joven. La valiente niña le preguntó al extraño quién era y qué estaba haciendo cerca de la escuela. El tío de Mónica, que esperaba a su pupila siguiendo sus instrucciones, fuera del territorio de la institución educativa, reconoció al maestro. William decidió vengarse de todos los insultos y heridas y pensó que podría fácilmente lidiar con la belleza atacándola, pero la joven estaba preparada y comenzó la batalla. Satisfechos,
Michael y su amigo también fueron a la escuela del perdedor para informar que la dirección los estaba llamando a él y al estudiante para realizar un examen. Los jóvenes hicieron planes de venganza y se alegraron de antemano por la victoria. La pelea de William con la chica en la puerta de entrada obligó a sus compañeros a detenerse. El hombre se dio cuenta que la pelea no sería tan fácil como esperaba, Murray conocía las técnicas y sabía controlar su cuerpo. Michael entró en acción para ayudar a su compañero de clase. La batalla entre los hombres fue feroz y el joven luchador se llevó la peor parte. El familiar de Mónica estaba enojado, todavía estaba debilitado por las batallas anteriores y no esperaba ayuda de la niña, quien tomó esto como una broma especial para atraer su atención hacia el joven. William, evaluando su fuerza y temiendo un ataque simultáneo desde varios lados, se retiró y finalmente noqueó a Michael de un solo golpe. Jack intentó revivir y apoyar a su amigo herido. Un Charles insatisfecho apareció y preguntó qué estaban haciendo los invitados no invitados a las puertas de su clase. Sus enemigos le dijeron al perdedor que la administración de la universidad los había invitado a él y a su estudiante a la torre de detectores para realizar pruebas inmediatas. La joven maestra escuchó que hay un edificio donde se realizan diversos controles, incluido el seguimiento de la influencia del maestro en la voluntad de los alumnos, lo que permite conocer la verdadera relación entre ellos y excluir la permanencia del pupilo en la escuela. Contra su voluntad. El sujeto de prueba iba a ser Alex, que había estudiado previamente en la clase de Jack. En la torre, a la espera del proceso de verificación, dos de los mayores del colegio intentaron entender qué estaba pasando y por qué Charles podría haberse portado mal con un alumno. María entró al edificio con todos, estaba muy preocupada por el personaje principal, le agradaba. Jack expresó sus quejas a su oponente y pidió una verificación del nivel de confianza. El director de la universidad anunció la condición de que el profesor perdedor abandonaría la ciudad para siempre. Charles pidió aumentar el castigo privando al perdedor del título de maestro y sometiéndolo a daños físicos en forma de azotes. El enemigo estuvo de acuerdo con la incorporación y se alegró de la rápida resolución de todos los problemas con su antiguo colega perdedor. El guardián de la torre invitó a los participantes al lugar con una bola de confianza para realizar un examen. La bola leía automáticamente el estado, determinaba los sentimientos y el grado de confianza entre las personas. Los primeros en salir fueron el profesor Jack y su antiguo alumno Alex, a quien él mismo delató tras perder la discusión con Charles. El joven alborotador estaba seguro de que el adolescente estaría de su lado, pues lo invitó personalmente y arregló para que fuera a la escuela. La pantalla del examen estuvo en silencio por un largo tiempo. Luego dio un resultado que asombró a todos los presentes: el nivel del estudiante. El nivel de confianza era muy bajo. Charles estaba tranquilo y listo para el desafío. La pelota emitió el indicador al instante, registrando cifras récord que ni siquiera los mentores más respetados tenían. Mientras los perdedores estaban indignados, el anciano de la torre evaluó el resultado. El guardián del balón de confianza vio la mirada sincera del alumno, su confianza y respeto por el profesor. La aparición de un invitado impidió la conclusión de la prueba de confianza. Los ancianos se sorprendieron por la aparición de una persona de alto rango. El padre de Sandra entró en la torre en busca del mentor de su hija. El joven profesor no quedó menos sorprendido que sus colegas mayores. Charles quedó aún más sorprendido por el comportamiento del hombre que se arrodilló frente a él y le pidió aceptar a su hijo en la clase. El director de la universidad estaba desanimado. El joven ya llevaba varios años estudiando en su escuela. La negativa de Charles sorprendió a todos. El mayor se ofreció a dejar al estudiante si el traslado no se realizaba, especialmente porque el joven maestro tiene un rango inferior y es menos poderoso. Un alto funcionario objetó, diciendo que el joven maestro pudo desviar el golpe de la espada de su hijo con 2 dedos, lo que indica un alto nivel de entrenamiento. Alex fue testigo y confirmó lo dicho. Nadie creía lo que estaba pasando. Una discusión entusiasta entre los presentes fue interrumpida por la visita del siguiente invitado. El príncipe entró en la torre y saludó al maestro Carlos, a quien buscaba, visitando un pequeño pueblo por el día. Al director, indignado por el alto título del joven maestro, el hijo del emperador le prometió la pena de muerte si continuaba con su discurso. El mayor estaba asustado,
no entendía de dónde había sacado el perdedor tales conexiones. El padre de Sandra volvió a pedirle al mentor que llevara a su hijo a entrenar. Charles estaba muy cansado de todo lo que estaba pasando, se propuso anunciar el resultado del detector y aprobar el veredicto para el perdedor. Resultó que este examen no puede privar a un maestro de una licencia, se necesita un documento especial que tenga derecho a hacerlo. El sirviente interrumpió por tercera vez el resumen y anunció la llegada del siguiente invitado. Por la puerta entró una sonriente Dorothy, en el camino decidió pasar por un nuevo conocido y, además del trabajador de la librería, resultó ser una asistente de la secretaria en jefe, habiendo llegado a la ciudad por asuntos laborales. La niña saludó al joven maestro y al resto de los presentes. Resultó que el puesto de la joven le permitió preparar un documento sobre la revocación de la licencia. Todo salió bien para Charles, quien les contó a los nuevos invitados lo que estaba sucediendo en la torre. Jack quedó destruido, comprendió que sin la condición de maestro nadie lo necesitaba. María no podía entender cómo una persona tan respetada y un maestro competente reprobó el examen final, recibió una calificación negativa, un nivel inferior y una reseña negativa. El príncipe y su joven amigo confirmaron que el rango del joven maestro excedía el nivel de todos los presentes. El guardián de la torre sugirió que el resultado del examen fue cambiado deliberadamente y que fue el director quien estuvo involucrado en este hecho, cambiando el resultado a favor de su nieto, obligando así a Charles a sufrir y escuchar el acoso de los demás. El mayor intentó negar los hechos y explicar lo sucedido, pero nadie le creyó. Solo el exalumno de Charles, que fue declarado loco y huyó de su maestro, pudo salvarlo de la vergüenza. El sirviente fue enviado a buscar a Liam, que ahora estudiaba en la escuela del famoso maestro Mason. El estudiante llegó inmediatamente y estaba listo para responder todas las preguntas. El director comenzó a preguntarle al chico sobre su mentor anterior y todo lo sucedido. Charles confirmó las palabras del joven sobre su método de enseñanza, lo que llevó a Liam a perder la cabeza. El estudiante dijo que solo un nuevo maestro pudo restaurar sus habilidades mentales y le dio la oportunidad de seguir estudiando. El personaje principal pidió mostrar sus habilidades. El joven mostró a los presentes su fuerza y capacidad para controlar la energía. Charles llamó la atención sobre las deficiencias que nadie notó y explicó que el alumno padece una forma rara de la enfermedad y no puede realizar los ejercicios completos sin dolor y esfuerzo adicional. Su propia metodología de enseñanza descontroló al joven y lo ayudó a afrontar sus problemas, pero no pudo completar sus estudios porque temía su condición y se mudó a otra escuela. El anciano no creyó lo que se dijo, había encontrado recomendaciones similares en el tomo antiguo, pero nunca las había visto. Charles invitó a Liam a participar en otro experimento, como resultado del cual el joven luchador ascendería al segundo rango. Después de pensar un poco, el joven estuvo de acuerdo, y agujas plateadas con la energía del mentor perforaron el cuerpo y los puntos silenciosos existentes que no proporcionaban un camino hacia el desarrollo fueron eliminados y se produjo el renacimiento. Liam no sabía cómo agradecerle a su antiguo mentor y deseó haberlo escuchado antes. Todo lo que vio permitió al guardián de la torre emitir un veredicto final y declarar calumniador a Jack, apartándolo de la enseñanza. El director también perdió no solo a su alumno, sino también su estatus, cumpliendo con los pedidos de su nieto. El mayor, en nombre de la administración, felicitó a Charles y se disculpó por todos los problemas causados. La joven maestra satisfecha regresó a la escuela. Los amigos se reunieron con el maestro y le pidieron que le enseñara temas de pintura y caligrafía. Charles no sabía cómo explicarles la visión de los defectos sin un camino celestial. En ese momento, la escuela de Mason recibió a un querido invitado. El dueño del restaurante de la ciudad, Thomas, visitó a su viejo amigo con razón, había elaborado un plan de venganza contra un joven mentor y necesitaba ayuda. Los amigos hablaron de Charles, cada uno con sus propios motivos para no agradarle. La aclaración de dudas y los detalles de la transacción fue interrumpida por la visita de un estudiante de primaria. Daniel era promedio en términos de fuerza y conocimiento. El joven pidió que lo dejaran ir a la escuela. Liam apareció a continuación, procedente de la torre del fideicomiso, donde lo había llamado un representante de la administración. La petición del alumno sorprendió al mentor, que también quería convertirse en alumno de la escuela del joven profesor, es decir,
volver con su antiguo maestro. Al no tener derecho a detener a los alumnos, Mason se vio obligado a aceptar. Cuando los antiguos alumnos se marcharon, el profesor invitó a su mejor alumno, Noah. El experimentado mentor estaba muy enojado, decidió organizar un examen para evaluar las actividades docentes, cuyo ganador se llevaría a todos los estudiantes del lado perdedor, y envió a su alumno a entregarle una invitación para la prueba. Era de día, el maestro y su pupilo aún no habían regresado de la torre. Los alumnos de Charles estaban preocupados por su maestro. De repente, la puerta del salón de clase se hizo añicos y apareció un joven pelirrojo desconocido. El chico se presentó como un estudiante de la mejor escuela de Mason. Noah pidió pasar la invitación al examen al profesor perdedor y le aconsejó que rechazara el examen, ya que su profesor no tenía ninguna posibilidad de ganar. Los estudiantes indignados intentaron defender el honor de su amado maestro en la batalla, pero el pelirrojo a su vez dispersó a todos los luchadores inexpertos. Charles y Alex regresaban de las pruebas y lograron atrapar al enemigo. Noah se jactó de sus éxitos ante el joven profesor, quien anunció que había aceptado la invitación y ofreció una apuesta con una gran ganancia al ganador. El personaje principal reunió a sus pupilos y los convenció para que participaran en la batalla, garantizándoles una fácil victoria. El maestro mostró 3 técnicas básicas simples. Los estudiantes no creyeron que esto fuera posible, pero aceptaron luchar. El resultado fue la derrota completa del enemigo. Cada uno de los 5 alumnos se enfrentó fácilmente a Noah, quien no entendía cómo podía suceder esto, porque acababa de lidiar con ellos y ahora les debía una gran suma a todos y restaurar la puerta rota. El alumno, cubierto de moretones y heridas, se acercó a Mason, quien no esperaba ver tal humillación por parte de su amado pupilo. El sabio maestro escuchó una historia detallada de lo sucedido, supuso que la razón de la rápida victoria no eran técnicas simples, sino los puntos vitales en los que influyeban los oponentes. Se dio cuenta de que Charles no era tan simple y necesitaba prepararse a fondo para el examen. Una conocida de Mason, una profesora de una escuela cercana, Olivia, lo visitó para compartirle la noticia, diciendo que el director había sido despedido y estaba bajo investigación, y que su fracasado mentor había salido victorioso en el examen Trust Tower. La clase del director estaba emocionada. El maestro estaba decidido a ganar el próximo examen y pidió ayuda a los estudiantes, quienes por supuesto apoyaron a su héroe. Después de clase, Alex compartió con sus amigos lo sucedido en el edificio administrativo, contó muchos datos interesantes sobre su mentor, digno de respeto, y sus amigos, lo que los convenció una vez más de que habían elegido al maestro adecuado. Charles estaba pensando en un plan para la victoria, confiaba en todos menos en el gordo, y encontró una pista en la biblioteca celestial y descubrió que necesitaba activar la sangre de dragón, que le fue dada al joven al nacer. De los 3 métodos de activación, solo uno era rápido y seguro, y el personaje principal fue a la ciudad de los farmacéuticos, sin saber aún si podría obtener los conocimientos necesarios y el título de farmacéutico, cómo se desarrollaría el proceso en sí y en qué se convertiría John y si su pequeño equipo sería capaz de derrotar a los profesores famosos en el examen y proteger a sus alumnos.